Vosotros, desde Ferrocarril Clandestino, participáis activamente y sois testigos de lo que ocurre en el centro de internamiento de Aluche. Sí. ¿Nos puedes un poco relatar cuál es el día a día de estas personas en el centro de Aluche? Pues dentro de la lógica de despolitización, mercantilización, criminalización que hay de la población migrante, desde nuestro punto de vista y por nuestra experiencia, por nuestro trabajo en el seno del CIE de Aluche, cada condición de internamiento, cada paso que te encuentras a la hora de ser internado o internada, tiene que ver precisamente con estos procesos. Es decir, que cuando a ti te detienen por no tener papeles, te detiene la policía, es decir, fuerzas del orden, las personas o los dispositivos estatales que normalmente se encargan de la delincuencia. Esos están gestionando el centro al completo, la Policía Nacional, lo cual no tiene ningún sentido si tenemos en cuenta que las personas que están ahí dentro no han cometido ningún delito en ningún momento. Después, por otro lado, el propio edificio es una remodelación del hospital de la cárcel de Carabanchel, con lo cual arquitectónicamente también es penitenciario. Hay celdas, se encierra a las personas por las noches, hay celdas de aislamiento, hay comedor general, están separados hombres y mujeres y tienen patio para pasar las horas libres. Digamos que los diferentes pasos que hay durante todo el internamiento, durante los 60 días de internamiento, están enfocados a humillar, entre comillas, o a despojar de cierta dignidad a las personas con el fin de que no ejerzan su ciudadanía plenamente, de que no denuncien su situación, de que no reclamen sus papeles, de que no se organicen. El tiempo tan corto de internamiento tampoco da tiempo a aglutinar una fuerza de resistencia o de lucha o de proclama de mejoras o de cierre, etcétera, muy fuerte. Tú cuando llegas al centro de internamiento de Aluche se te asigna un número. Entonces yo por ejemplo, en mi caso pasaría de ser Alejandra Calvo a ser el 143. Los paralelismos que hay con los campos de concentración nazi, en el momento en el que no puedes usar tu propio número y que las personas que te van a visitar tienen que exigir tu número y no tu nombre, es evidente. Las condiciones de higiene son deplorables, según todos los testimonios. Sin embargo, las autoridades alegan que la Cruz Roja respalda estos centros. ¿Es esto cierto o cómo funciona realmente? Bueno, pues la Cruz Roja tiene un contrato de más de 300.000 euros para estar dentro del CIE, ¿no? Que era una reivindicación histórica de los movimientos sociales que se movían dentro del CIE, que dejaran entrar a las organizaciones sociales, ONGs, etcétera, no es nuestro caso, pero que dejaran entrar para fiscalizar un tanto el CIE. Evidentemente el gobierno firma un acuerdo con Cruz Roja, una organización que por sus características en sus propios estatutos internos tiene la condición de neutralidad. Neutralidad en una guerra, por ejemplo, entre varias potencias, como era el caso de cuando surgió la Cruz Roja en la Primera Guerra Mundial, pues quizás se puede entender. Ahora, en un sitio en el que hay unas fuerzas del orden y una privación de libertad de personas que no pueden ejercer sus derechos o que no se les deja ejercer sus derechos, la neutralidad en esos casos es inútil. De hecho, nosotras registramos prácticamente todas las semanas casos de vejaciones racistas, psicológicas, físicas, palizas en los intentos de deportación. Cruz Roja también presencia estas palizas, también presencia la situación de higiene que hay en el centro, presencia los malos tratos, presencia mujeres embarazadas que están internadas y no denuncia. Por otro lado, destacan también, dentro de las condiciones que te estoy mencionando, el hecho de que tiene un servicio de sanidad limitado a la semana, que desde nuestra experiencia, de nuevo, solo dispensa ibuprofenos. Da igual si eres exadicto y necesitas un tratamiento con metadona, si te han dado una paliza en el aeropuerto, por ejemplo, y tienes una costilla rota, si tienes problemas mentales. De hecho, hace poco hemos tenido contacto con un caso de un brote psicótico sin tratamiento por estar en el centro de internamiento, o los cuidados especiales que puede necesitar, por ejemplo, una embarazada, de las cuales ya llevamos
3 registradas este año que han sido internadas. Por otro lado, las puertas de los baños, hasta hace nada, incluso las de las mujeres, no existían. Es decir, que los baños estaban sin puerta para que las personas tengan que hacer sus necesidades delante de sus compañeros e incluso de los guardias, con el agravante de ser mujer y que el guardia sea hombre y, bueno, todos sabemos el agravante de género, lo que supone. Entonces, nos parece evidente que todas estas estrategias están enfocadas de nuevo a esa deshumanización y a esa humillación constante que hace que las personas pasen por un proceso depresivo o no, o casi, porque es que es un internamiento muy duro, muy duro. De hecho, hasta el año pasado, la asistencia sanitaria dentro del CIE, que es una subcontrata privada, hacía los reconocimientos a 2 metros de los internos y las internas, con una cinta que no podían traspasar. Ya me dirás que reconocimiento médico se puede hacer a esa distancia de ninguna persona, ¿no? Este año, por ejemplo, por medio de testimonios también nos hemos enterado que ha habido un recorte del presupuesto que afectó durante 2 meses a darle pan y patata de comer a las personas. Entonces son 60 días con unas condiciones que no se dan, como te decía antes, ni en las cárceles, sino mucho peor. ¿Y los vecinos son testigos de esta realidad? Hay que decir que geográficamente el CIE de Aluche está un poco alejado, digamos que desde el intercambiador de Aluche tienes sensación de estar un poco en contexto urbano, en cuanto en filas por la Avenida de los Poblados, que es donde está ubicado, hay un descampado alrededor, que era la antigua cárcel de Carabanchel, digamos que está un poco aislado. Tiene una comisaría anexa y ahí es un poco donde la ciudadanía podría hacer, digamos, trámites de tipo comisaría, pero vamos, que no es un espacio por el que los vecinos y las vecinas de Aluche pasen. De hecho, hemos recogido testimonios en alguna ocasión en los que el entorno, cuando preguntas qué es ese edificio, mucha gente ha dicho que sí era una feria, porque en realidad el aspecto desde fuera, con los colores amarillo, azul y con, bueno, como veréis en las imágenes, con los colorines, en realidad no parece una cárcel, sino que está maquillada porque es una realidad que se quiere esconder al resto de la ciudadanía. No hay información, es una institución opaca, es una institución muy difícil de denunciar, una institución a la que la ciudadanía no tenemos acceso y yo creo que sigue de nuevo esa lógica de control por medio del miedo que se quiere ejercer desde los gobiernos. Y desde Ferrocarril Clandestino, y en especial desde vuestra comisión de cierre de estos centros, ¿cuáles son vuestras alternativas hacia una realidad que es que España recibe inmigrantes? Desde nuestro punto de vista, los flujos de migración deberían de ser libres, porque de hecho no es una cuestión de ser migrante o no, sino de ser pobre. Es decir, que la regulación de los flujos migratorios es clasista, evidentemente es racista, pero ante todo es clasista, porque a las personas que tienen dinero, da igual cuál sea tu procedencia, tu país, tu raza, tu color, etcétera, pueden circular por el mundo todo lo que quieran. El problema es la pobreza y el problema es, desde una perspectiva histórica, asumir la responsabilidad que está asociada a la pobreza en otros países. Y desde luego que si tiene que bajar los estándares de vida de una población determinada en base a que otra no se muera de hambre, desde nuestro punto de vista, por supuesto que esa es la alternativa. Lo que no tenemos un plan de regulación o no regulación de flujos concreto, ni una utopía política preparada, pero lo que sí estamos seguras es de que cómo se está regulando ahora no tiene nada que ver con los intereses ni personales ni colectivos de la parte de la ciudadanía a la que pertenecemos. Vale, muchas gracias, Alejandra. Hemos hablado con Alejandra Calvo, que nos ha relatado la realidad de estos centros clandestinos. Muchas gracias. Gracias a vosotros.